Buenos días a todos los que estamos aquí en esta mañana y también a los que nos ven por Facebook. Queremos deciros que os animéis y si por algún motivo no podéis venir, pues por lo menos nos podéis ver por internet, pero que es mejor estar en directo, como digo yo, estar juntos, en armonía, y poder alabar a Dios juntos. Y bueno, en esta mañana pues vamos a darle toda nuestra gratitud al Señor y a decirle que Él solo es digno de alabanza y de adoración. En esta mañana nos acordamos de Silvestre también, que si nos estás viendo, pues un abrazo de todos nosotros, y también pues a los que no hayan podido venir, pues que el Señor pueda bendecir también. Así que vamos a alabarle, porque Él ha hecho grandes cosas en nuestras vidas y las que va a hacer todavía. Y alabanza y gratitud.
librarte de la muerte. Tu sangre tiene poder, tu nombre tiene todo poder. Aleluya. Por tus heridas somos sanos, Señor, emocionalmente y físicamente. Tú has vencido la cruz, nos has dado la victoria. Fue ganada allí, aquel día. Gracias, Señor. Tú llevas nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestras cargas, tú las llevas, Señor. Te las ponemos a ti en esta mañana a tus pies y te agradecemos tu cuidado. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Bendito eres, Señor. Bendito por los siglos. Preguntas, tu amor me responde.
ellos vean que tú eres Rey sobre nosotros, Señor. No con nuestras palabras, sino con nuestros hechos, Señor. Tú eres Rey sobre toda la creación. Tú eres Rey. Hoy ya no
vamos a orar para que Dios tome control y pueda hablarnos a cada uno de nosotros en este día. Señor, una vez más me pongo delante de tu presencia, Señor, para suplicarte que tú puedas usarte de mí, Señor, porque soy indigno, pero he sido lavado con la sangre de Jesucristo. Te pido que pueda ser instrumento útil en tus manos para traer bendición, para traer el alimento que tu pueblo necesita. Habla tú a través de mí, Señor, y prepara la tierra de nuestros corazones para que podamos recibir tu palabra, para que tu palabra encuentre buena tierra y pueda dar fruto al 100 por 1. Queremos pedirte también especialmente por nuestro querido hermano Silvestre. Yo te pido, Señor, que tú puedas poner tu mano para que él tenga una recuperación milagrosa, Señor, para testimonio de su familia. Oh Dios, yo te pido, Señor, que tú uses este tiempo que Silvestre pues ha sido operado y tiene que recuperarse, Señor, para que tú puedas tocar el corazón de su familia, para que él pueda ser luz en medio de su familia, Señor. Padre, tú cambias la maldición en bendición, Señor, y usas lo que nosotros no entendemos para cumplir tus propósitos, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Hoy quiero que reflexionemos acerca de un tema de actualidad, y no me refiero a la convocatoria de elecciones anticipadas. Quiero que reflexionemos acerca de las redes sociales que han invadido a nuestra sociedad y sin la cual hoy en día muchas personas no son capaces de vivir porque las han convertido en su leitmotiv. Por este protagonismo que han adquirido las redes sociales en nuestras vidas, he titulado el mensaje de hoy: ¿es pecado el uso de las redes sociales? Creo que ahí la respuesta está implícita en que estamos emitiendo por redes sociales, pero quiero que reflexionemos acerca de esta pregunta: ¿es pecado el uso de las redes sociales? Creo que la mayoría de los cristianos seguramente al oír esta pregunta respondan rápidamente y con rotundidad que no es pecado el uso de las redes sociales. Pero supongo que quizás haya también un grupo más pequeño de cristianos que también rápidamente y con rotundidad desde el corazón responderán que sí es pecado el uso de las redes sociales. Algunos quizás casi ni usen internet por miedo a que sea una herramienta del diablo. Y lo usan solo para lo más imprescindible, porque hoy en día creo que hasta para matricular a tus hijos en el colegio necesitas hacerlo por internet. Y supongo que también habrá un grupo de cristianos sinceros que no estarán seguros de la respuesta a la pregunta de si es pecado o no el uso de las redes sociales. Así que voy a tratar de abordar este tema de la forma más delicada posible. Por lo que quiero empezar dejando claro que no es mi propósito descalificar a nadie, piense lo que piense acerca del uso de las redes sociales. Mi intención en este día, con el mensaje de hoy, es solo tratar de situar las redes sociales en el contexto en el que vivimos y aplicar los principios bíblicos a esta disyuntiva entre si es o no pecado el uso de las redes sociales. Porque con las redes sociales estamos como con muchas otras prácticas a las que en todas las áreas de nuestra vida debemos de aplicar los principios bíblicos. Por ejemplo, yo podría preguntar: ¿ser ginecólogo es pecado? Evidentemente no. Pero un ginecólogo tiene que aplicar los principios bíblicos en su trabajo. Y a veces eso le puede llevar a la disyuntiva de pecar o no pecar. Porque, según lo establecido por Dios en su palabra,
el aborto es pecado, puesto que en varios lugares de la Biblia nos dice que Dios tiene control del desarrollo embrionario. Él es el que forma los embriones en el vientre de la madre. Por tanto, quitarles la vida a un embrión es pecado. No es un grupo de células como nos quieren pintar, no, es un ser humano. Y no es un apéndice de la madre. No hay más que analizar el ADN del embrión que se está desarrollando y analizar el ADN de la madre. Y se verá como es un ADN diferente, relacionado como están relacionados los ADN de padres e hijos, y por eso se puede saber hoy en día la paternidad de los hijos, pero es un ser humano, es un ser humano que está así bajo la supervisión y el control de Dios. Por tanto, si un ginecólogo llega a una mujer y le dice que quiere que le practiquen un aborto, él se tiene, si es cristiano, si de verdad se rige por los principios establecidos en la palabra de Dios, él se tiene que negar, aunque eso le suponga perder su puesto de trabajo. Así que creo que en todas las áreas de nuestra vida y ahora que a pasos agigantados se van incorporando nuevas tecnologías, nuevas cosas, tenemos que tener claro siempre que ante todo somos cristianos. Antes que familia, antes que trabajadores del área que sea, somos cristianos. Y los valores éticos y los principios y valores establecidos por Dios en su palabra son los que tienen que regir nuestra vida. Y esto aplicado a las redes sociales también. ¿Vale? Entonces, antes de responder de si es pecado o no el uso de las redes sociales, quiero hacer una introducción estableciendo el origen de las redes sociales. Porque, como dijo Dios a través del profeta Jeremías, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que he querido hacer caso de esta recomendación o de este mandato de Dios, y antes de seguir me he parado y he hecho una investigación y he preguntado a Google por la senda antigua de las redes sociales. Le he preguntado a Google cuál fue la primera red social. ¿Y sabéis lo que me ha contestado el señor Google? Me ha contestado que la primera red social se llamó Six Degrees o Degrees, o como se diga, porque yo en inglés sabéis que es un poquito. Pero yo pregunto, ¿es verdad que la primera red social se llamó de esa manera, Six Degrees o como sea? ¿Crees que es verdad? ¿Se equivocaron una vez Google? Pues no es la más antigua. Hay una red social muchísimo más antigua. Es verdad que no es o no era una red social por internet, porque no existía el internet. Pero yo a Google le preguntaba por la primera red social. En ningún momento le puse que fuera a través de internet. Simplemente le pregunté cuál fue la primera red social. Por lo que la respuesta de Google no se ajusta a la verdad. Porque como vamos a ver, hubo una red social muchísimo más anterior, mucho antes de que existiera internet. Y por tanto fue una red social presencial. Fue una red social en torno a la persona de Jesucristo. Vamos a leer lo que pone Hechos, o lo que nos dice Lucas en Hechos, capítulo 2, versículos 33. Capítulo 2, versículos 44 al 47. 44 al 47.
44, 47, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué digo que la iglesia era una red social? Según Internet, tomando como definición de red social una definición que no está vinculada a Internet, porque hay muchas definiciones que te las vinculan a Internet, pero dado que no era el caso porque no existía, he buscado una definición que no vincula red social con Internet. Y dice, una red social es un conjunto bien definido de actores, individuos, grupos, organizaciones, comunidades, etcétera, que están vinculados unos con otros a través de una o un conjunto de relaciones sociales que pueden representarse gráficamente a través de nodos y enlaces. Vamos a ver si esta definición se ajusta a lo que estaba ocurriendo en la iglesia en el primer siglo. La definición dice es un conjunto bien definido de actores, individuos, grupos, organizaciones, comunidades, etcétera, que están vinculados unos con otros a través de una o un conjunto de relaciones sociales. La iglesia era un conjunto bien definido de personas que estaban bien vinculadas unos con otros a través de redes sociales, de relaciones sociales. Mirad si estaban bien vinculados y además de lo dicho en el pasaje que acabamos de leer, que dice que estaban juntos y tenían en común todas las cosas, un poquito más adelante Lucas insiste en el vínculo y recalca la fortaleza del vínculo usando dos metáforas que no dejan lugar a dudas. En Hechos 4:31 dice, la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. El vínculo era innegable y fortísimo, tanto que Lucas lo describe diciendo que eran de un corazón y un alma. La multitud de los que habían creído estaban tan unidos que es como si todos compartieran el mismo corazón. Era como si todos fueran siameses y compartieran el corazón. Y ese corazón latiera al unísono en el pecho de cada cristiano. Pero no solo estaban unidos por el corazón, también lo estaban por sus almas. El alma es lo que nos confiere a cada uno de nosotros nuestra personalidad, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, etc. Y entre los cristianos del primer siglo, la unidad era tal que todos tenían la misma alma, es decir, tenían el mismo carácter, los mismos sentimientos, la misma voluntad. Entre todos compartían una sola alma. ¿Y sabéis cuál era esa alma? El alma de Jesús. Porque Jesús reinaba en cada uno de ellos. Cada uno de ellos manifestaba el carácter amoroso de Cristo, porque se amaban tanto que eran capaces de vender los unos, los que tenían más, vender lo que tenían de más para darle a los que no tenían, de tal manera que no había necesitados dentro de la iglesia. Jesús era de verdad el Rey y el Señor de los primeros cristianos. Por lo que, sin estar físicamente presente, era quien reinaba y gobernaba sobre la vida de cada creyente. Por lo que todos los creyentes buscaban tener el carácter de Cristo, los sentimientos de Cristo y obedecían a la voluntad de Cristo. El vínculo que los mantenía unidos era el amor.
y entre todos iban entretejiendo la red que se iba extendiendo por la sociedad para alcanzar a la mayor cantidad de gente posible. Acordaros de la metáfora usada por Jesús cuando llamó a Pedro. Ven, sígueme y te haré pescador de hombres. ¿Qué es lo que usaban los pescadores? Aparte de la caña, usaban redes. Y vemos a Pedro aún en tiempos de Jesús echando a veces las redes. Vemos el paralelismo. La iglesia era esa red, era una red que se iba extendiendo por la sociedad y que iban lanzándola por la sociedad para alcanzar a la mayor cantidad de gente posible con el mensaje del Evangelio y llevarlos a formar parte de esa red social que como la pólvora se fue infiltrando, extendiendo, permeando y alcanzando a toda la sociedad de aquel entonces. Por lo que está claro que el cristianismo fue la primera red social. Fue una red social presencial, pero una red social bien definida, que además era usada por los pescadores de hombres, como Pablo, Pedro, Juan, para pescar ya no peces, sino personas que rindieran sus corazones a Jesús. Esta red social, al igual que las redes sociales actuales de Internet, se fue extendiendo y alcanzando a todo el mundo en pocos años. Esto lo podemos ver en Hechos 17:6. El Facebook o el TikTok no son las únicas redes sociales que se han extendido por todo el mundo rápidamente. Hechos 17:6 nos dice lo que ocurrió en Tesalónica. Y dice, pero como no los hallaron, es decir, los que buscaban a Pablo y a Bernabé, dice, pero como no los hallaron, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Es decir, la red social del cristianismo en el primer siglo, en pocos años, trastornaron el mundo entero, como las redes sociales de Internet actualmente. Daros cuenta de la similitud entre, por ejemplo, el Facebook y la iglesia del primer siglo. Facebook nació en una habitación de un estudiante de Harvard, con la idea de convertirse en una nueva forma de compartir las vivencias del día a día. La iglesia nació también en una habitación, en una casa de Jerusalén, donde los cristianos compartían su día a día, como hemos visto antes. Facebook se fue extendiendo poco a poco hasta que a partir de alrededor del 2007 se empezó a traducir a los diferentes idiomas, logrando alcanzar gran parte del mundo. La iglesia, como hemos visto, a los pocos años de haber nacido, ya los acusaban de trastornar el mundo entero. Pero es que más o menos en 3 siglos la iglesia se había extendido de tal manera por todo el imperio romano que se calcula que más o menos la mitad del imperio romano se había convertido al cristianismo. Por eso el emperador Constantino simuló convertirse al cristianismo, porque sabía que era una fuerza que había en la sociedad. Verdaderamente la iglesia fue la primera red social que, sin tener internet, en pocos años llegó a casi todo el mundo, influenciando y creando tendencia en las sociedades de aquel entonces. Por ejemplo, en la sociedad romana eran habituales los combates a muerte de gladiadores. Esto era una práctica habitual entre la población romana. Pero daros cuenta como la red social conocida como la iglesia cristiana fue influenciando y creando tendencia, que conforme la iglesia se fue extendiendo y permeando la sociedad, el cristianismo fue influenciando a la sociedad con sus principios y valores,
de tal manera que los combates de gladiadores fueron dejando de ser apreciados por la sociedad, de tal manera que iban 4 gatos a ver los combates de gladiadores, hasta que por fin dejaron de celebrarse y unos años después fueron prohibidos. Hasta ahora solo he dejado claro que la Iglesia fue la primera red social que existió y que además sigue existiendo, con una gran diferencia, desgraciadamente. Durante los primeros siglos de la Iglesia era una verdadera red social pública, visible y bien conocida. Como hoy en día Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, todo esto son redes sociales públicas, visibles y bien conocidas. Pues la Iglesia era así, era una red social pública, totalmente visible y bien conocida. Sin embargo, hoy en día, aunque sigamos siendo una red social, porque está extendida por gran parte de las sociedades del mundo, pero tristemente hemos dejado en gran medida de ser pública, visible y bien conocida. Desgraciadamente la verdadera Iglesia se ha convertido en una red social privada a la que se acercan solo los miembros de la red. Es poco visible porque las actividades de la Iglesia casi se limitan a las reuniones dentro de las 4 paredes de sus locales de reunión, y es poco conocida. Muchas veces ni siquiera los vecinos saben que somos una iglesia evangélica. Así como la iglesia del primer siglo se extendía rápidamente por la predicación del Evangelio de todos los miembros de la iglesia, hoy en día casi nadie predica el Evangelio. Quiero que veamos cómo era una realidad del que todos los miembros de la iglesia predicaban el Evangelio, no solo los apóstoles o los líderes de la iglesia. Vamos a leer en Hechos capítulo 8, versículo 4. Esto fue poco después de la muerte del primer mártir cristiano llamado Esteban. Dice: pero los que fueron esparcidos, porque no sé si conocéis la historia, pero cuando apedrean a Esteban, el primer mártir cristiano, los que apedrearon a Esteban, se ve que hacía calor, pues dejaron sus mantos, sus túnicas a los pies de un joven llamado Saulo. Este Saulo, aunque en ese momento no participó directamente en la muerte de Esteban, se llenó de ira en su interior, porque era podríamos decir, un radical extremista del judaísmo. Y la ley de Moisés establecía que cualquiera que desviara el corazón de los judíos a otros dioses que no eran Dios, debían de morir apedreados. Entonces él, como fariseo de fariseos, empezó una persecución contra la iglesia, de tal manera que ocurrió lo que dice en Hechos 8:4, que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Daos cuenta de la actitud de los cristianos. En su ciudad donde vivían, los perseguían y tenían que salir huyendo. Hoy en día, como somos muy pragmáticos y nos interesa mucho nuestro bienestar, hubiéramos dicho, si hubiéramos estado en los zapatos de aquellos cristianos, bueno, me tengo que ir de Cartagena porque en Cartagena me persiguen, me escondo en Torre Pacheco o en Fuente Álamo o por aquí alrededor y me callo y así vivo en paz. Sin embargo, estos cristianos eran perseguidos, tenían que salir huyendo, pero por donde iban seguían anunciando el Evangelio. Esto hacía que se tuvieran que convertir más o menos en nómadas, porque claro, si no se callaban, volvían a perseguir.
o seguían persiguiéndole allí donde iba. Pero ahora quiero que veamos quiénes fueron esparcidos. Porque a lo mejor podemos pensar, bueno, fueron esparcidos los líderes de la iglesia, los apóstoles. Pues vamos a ver quién fueron esparcidos. En Hechos 8:1 dice, y Saulo, este joven que tenía la ropa de los que estaban apedreando a Esteban, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. Daros cuenta de la diferencia de lo que ocurriría si esto hubiera ocurrido hoy en día. Todos fueron esparcidos, es decir, los miembros de la iglesia fueron esparcidos, no los apóstoles. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén aún a riesgo de ser encarcelados y apedreados como lo había sido Esteban. Pero los apóstoles se quedaron en Jerusalén y los miembros de la iglesia, porque dice, todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos. Y esto es el versículo 1 y llegamos luego al versículo 4 donde dice que los que fueron esparcidos, es decir, todos los miembros de la iglesia de Jerusalén, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Así que, por eso, la red social conocida como Iglesia Cristiana se extendió tan rápidamente por el mundo conocido. Porque todos los cristianos, todos los discípulos de Jesús, tenían bien asumida e interiorizada la responsabilidad personal, no colectiva, sino personal, de anunciar el Evangelio. Por eso era una red pública, visible y bien conocida. Por cierto, haciendo un pequeño inciso, quiero decirte a ti que me estás viendo en directo o en diferido por internet, que colabores con la extensión del Evangelio, haciendo que la red social Iglesia sea cada vez más visible y conocida, compartiendo nuestros cultos en tus redes sociales. No te cuesta nada, solo dale a compartir y así harás que todos tus seguidores puedan escuchar el mensaje del Evangelio. Si haces eso, lo que no te cuesta nada más que darle a compartir, estarás contribuyendo un poco más a la extensión del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo dejado claro que la iglesia era y es una inmensa red social, no podemos generalizar diciendo que el uso de las redes sociales sea pecado, porque ser miembro de esta red social formada por los redimidos, por los que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, no solo no es pecado, sino que además te llevará a tener un encuentro con el Cristo resucitado y podrás entablar una relación real, personal e íntima con Él, que es el autor y creador material e intelectual de esta bendita red social llamada Iglesia. Ahora voy a abordar directamente la pregunta que da título a este mensaje. La pregunta, os recuerdo, que ¿es pecado el uso de las redes sociales? Tengo que decirte que, como muchas otras cosas, no hay una respuesta tajante, sino que depende de para qué las uses. Voy a hacer una pregunta similar. ¿Puede un cristiano ser un TikToker, un YouTuber o en general un influencer y ganarse la vida de esa manera? Pues sí, puede ser. Siempre que para ganarse la vida no tenga que hacer nada que vaya en contra de lo establecido por Dios en su palabra. Es decir, no compartiendo mentiras, ni vídeos o fotos inmorales o amorales,
o que vayan en contra de lo que Dios enseña en su palabra. Ahora, una pregunta un poco más sutil. ¿Podemos estar pecando usando las redes sociales aunque no nos ganemos la vida con ellas? Evidentemente sí. Si, como acabo de decir, compartes fotos o le ríes las gracias a fotos, vídeos, comentarios contrarios a la voluntad de Dios, estás participando en el pecado y por tanto estás pecando. Si participas en redes sociales o páginas que difunden material contrario a los valores establecidos y principios establecidos por Dios en su palabra, estás pecando. Pero hay una forma todavía más sutil de estar pecando cuando usamos las redes sociales. Y esto quiero que habláis todos los que me seguís por internet y los que estáis aquí presentes hoy, habláis bien los oídos a lo que voy a decir, porque es muy importante, porque me da vergüenza ajena muchas veces leer comentarios. Estamos pecando cuando usamos las redes sociales o participamos en las redes sociales en discusiones, en críticas y en descalificaciones a otros cristianos. Y ya digo que desgraciadamente abundan, porque como cada cristiano somos de nuestro padre y de nuestra madre espiritual, cada uno tenemos visiones diferentes. Y como dentro del mundo evangélico no hay un papa que unifique criterios, pues tenemos formas de pensar en diferentes doctrinas, porque yo no sé por qué, pero Dios ha permitido que en su palabra hayan aparentes contradicciones que, cogiendo unos versículos u otros, pueden defender posturas bastante opuestas. Y esto, desgraciadamente, es usado por muchos cristianos para criticar, para descalificar a otros cristianos o para discutir, porque es mala la discusión doctrinal, no es mala la discusión doctrinal, pero cuando yo la discusión doctrinal la hago públicamente, sí es mala, porque vamos a ver dos motivos importantes de por qué es mala. Y sobre todo cuando hay algunos cristianos que se creen los adalides o los caballeros cruzados de la defensa del Evangelio, o como dicen ellos, los defensores de la sana doctrina. Ellos son los únicos que tienen la sana doctrina. Todos los demás no sé qué hacemos ni qué somos, porque ellos son los defensores de la sana doctrina. Y posiblemente este tipo de cristianos que se consideran los caballeros cruzados defensores del Evangelio, se creerán que tienen la obligación de defender en las redes sociales los principios y valores que ellos creen que son los que están establecidos en la palabra de Dios, creyéndose los únicos poseedores de la verdad absoluta. Pero como decía antes, hay dos cosas importantes que todos estos cristianos y nosotros deberíamos de tener en cuenta antes de entrar en discusiones y lo que es más triste todavía, descalificaciones en las redes sociales. Lo primero que debemos de tener en cuenta antes de entrar en discusiones en las redes sociales es que la verdad absoluta no la tenemos nadie. Y hay muchos temas que, como os decía, en la Biblia no son absolutos. Es decir, hay grandes y buenos teólogos que, siendo sinceros y buenos conocedores de la Biblia, pueden defender, basándose en la Biblia, posturas diferentes. Tan buenos teólogos de un bando como de otro.
ambos siendo sinceros, ambos conociendo bien las escrituras, conociendo los textos originales, los idiomas originales. Y si esos teólogos que conocen los idiomas originales no se pusieron de acuerdo desde siglos atrás, no vamos a nosotros a poder llegar a un acuerdo. Así que si no somos poseedores de la verdad absoluta, no seamos tan tajantes en nuestras posturas. Abramos la puerta a la posibilidad de que podamos nosotros estar equivocados, o respetemos las diferencias. Dios no quiere que seamos como los militares ahí uniformados, todos cortados por el mismo patrón. Pablo a los cristianos de Éfeso les dice que la sabiduría de Dios es multiforme, es decir, tiene multitud de formas o se manifiesta de multitud de formas. Y nosotros con tan escasa sabiduría como tenemos, vamos a pretender limitar la multiforme sabiduría a nuestra escasa e ínfima sabiduría, pretendiendo que nosotros tenemos la totalidad de la sabiduría de Dios expresada en su palabra. Pretender ser los únicos que tenemos la sana doctrina y que nosotros somos los poseedores de la verdad absoluta nos convierte en unos miserables pretenciosos con el corazón lleno de orgullo. Pedro en su primera carta escribe que la gracia de Dios también es multiforme. Es decir, por más que nosotros entendamos la gracia de Dios, todavía hay millones de formas en las que Dios se manifiesta su gracia y extiende su gracia. Así que, ¿quiénes somos nosotros para creernos mejores o que hemos entendido más de la gracia, condenando a otros cristianos porque no entienden la gracia de Dios de la misma manera que la entendemos nosotros? Quiero insistir para que esto quede claro. Si Pedro dice que la gracia de Dios es multiforme, quiere decir que tiene multitud de maneras de manifestarse y de expresarse la gracia de Dios, ¿cómo puedo pretender que la forma en la que yo lo entiendo sea la correcta y todas las demás, las que entendéis todos vosotros, estáis equivocados? Cuando Pedro claramente dice que la gracia de Dios es multiforme, es decir, probablemente tan en lo cierto estás tú como yo, aunque aparentemente sea difícil entender las dos maneras, pero en amor nos respetamos, tú lo entiendes de una manera, yo lo entiendo de otra, y no pasa nada. Si ya digo, Dios no quiere que seamos un ejército ahí todos cortados por el mismo patrón, sino en vez de romper el molde, cuando nos hace cada uno de nosotros, usaría el mismo molde para hacernos a todos. Sinceramente os digo que al leer algunos mensajes o comentarios en las redes sociales, alucino al ver la osadía de algunos cristianos. Y tristemente compruebo que lo que dice Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 1 acerca de los incrédulos, no hace falta que lo busquéis, lo dice acerca de los incrédulos, pero compruebo desgraciadamente, lastimosamente, compruebo que aunque lo que Pablo dice va dirigido a los incrédulos, es perfectamente aplicable a tantos cristianos que pretendiendo ser sabios se hicieron necios. Aunque en algunas cosas dicen tengan razón, pero la forma de tratar a los que no piensan como ellos los descalifica por completo. Porque, insisto, ninguno tenemos la verdad absoluta, ni somos los poseedores de una sabiduría tal que nos permite interpretar toda la Biblia en su justo término y sin cometer errores. Y ahora viene quizás lo
lo más importante, lo más grave de entrar en esas discusiones teológicas, doctrinales, en las redes sociales. Porque deberíamos de tener en cuenta, antes de entrar en esas discusiones, si las redes sociales son el mejor sitio para discutir acerca de cuestiones teológicas, de doctrina o de ciertas prácticas de algunas iglesias. Porque las redes sociales son públicas y son una auténtica ventana al mundo donde centenares o miles de incrédulos se asoman o se pueden asomar y ver el despropósito total que supone la guerra entre representantes o autonombrados representantes de las diferentes corrientes del cristianismo, olvidándonos de lo que Jesús dijo en Juan 17:23 y lo que enseñó Pablo en Efesios 4:3. Vamos a ver estos dos versículos para recordar a todos los que estáis aquí y a todos los que nos seguís por internet. Quiero recordar lo que Jesús espera de nosotros y lo que Pablo enseñó que deberíamos seguir. Juan 17:23 dice, esto forma parte de la oración que Jesús hace poco antes de ser detenido. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también me has amado. Y Pablo enseña en Efesios 4:3, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Según hemos leído en Juan 17:23, ¿cuál es la voluntad de Jesús? La voluntad de Jesús es que nosotros seamos perfectos en unidad. ¿Y para qué o por qué quiere Jesús que seamos perfectos en unidad? Para que el mundo conozca que Jesús fue enviado de Dios y que Dios nos ama. Así que, ya que no se cumple la primera parte de lo que es la voluntad de Dios para nosotros, ya que no somos perfectos en unidad, por lo menos que haya un mínimo de unidad. Y que nuestras diferencias no las estemos aireando en las redes sociales, sino que va a hacer que el mundo sepa que Jesús fue enviado y que Dios los ama, es nuestra unidad. Por lo menos no vayamos aireando y haciendo públicas nuestras diferencias, demostrando un absoluto desprecio hacia los demás que no piensan como nosotros. Porque hay comentarios de supuestos cristianos, incluso creo que de pastores u otros ministerios, que dan vergüenza ajena por las descalificaciones y el menosprecio que muestran a los que no piensan como ellos. El airear nuestras diferencias en las redes sociales nos convierte directamente en responsables delante de Dios de la falta de crecimiento de la iglesia en su conjunto. Porque en palabras de Jesús, para que el mundo pueda conocer el amor de Dios, está condicionado a que haya unidad entre nosotros. Así que si no la hay, por lo menos que nuestras diferencias sean lo menos visibles posible y sean lo más privadas posible. Porque podemos crear blogs, chats o cualquier otro foro privado al que no tengan acceso los inconversos, en los que nos podamos despellejar si queremos hablar de cuidado, no literalmente. Pero lo más sano sería discutir con respeto, porque debemos de amarnos y respetarnos los unos a los otros y respetar las diferencias.
Insisto, porque creo que es importante que se nos meta en la cabeza, Dios no quiere que todos seamos uniformes. Dios quiere que vivamos en unidad, aunque tengamos diferencias. Según lo que hemos leído de él, que dice Pablo en Efesios 4:3, es el deber de todo cristiano procurar mantener la unidad en el Espíritu. Y evidentemente no estamos procurando mantener la unidad cuando estamos aireando y publicando a los cuatro vientos nuestras diferencias, y mucho menos manteniendo el vínculo de la paz cuando aireamos nuestras diferencias de manera irrespetuosa hacia los demás, como os decía antes, siendo poseedores o considerándonos poseedores de la verdad absoluta, y que quien no piensa en todo como nosotros arderá en el infierno. En cuanto a que las redes sociales no son el lugar apropiado para debatir acerca de nuestras diferencias, vamos a leer lo que el apóstol Pablo dijo en su carta, en su primera carta a los Corintios, capítulo 6 y versículo 6. Aunque antes de leer este versículo, quiero pedir 1000 disculpas a los defensores de la exégesis, de la hermenéutica y de la teología, porque sé que Pablo no está hablando de este tema, pero es que, aunque no trata del mismo tema, es perfectamente aplicable. Y dicho esto, me sorprende que algunos que han estudiado tanta exégesis, tanta hermenéutica, tanta teología y tanta Biblia en sí misma, cometan tantas faltas de ortografía, porque la lectura nos culturiza, y si yo escribo una palabra mal, pero luego leyendo veo que se escribe de otra manera, debo de cambiar mi forma de escribir, ¿vale? Luego entiendo, para mí es incompatible el ser tan defensores de la exégesis, de la hermenéutica, de la teología, y que luego no sepamos escribir dos palabras sin cometer 3 faltas de ortografía. Pero bueno, esto es otra cuestión. Es solo una observación personal que me sorprende a mí personalmente, a lo mejor a otros no. Ahora leamos lo que dice Pablo, y vuelvo a insistir, yo sé que no se está refiriendo a este tema, pero que es aplicable a este tema. 1 Corintios 6:6, Pablo dice: un hermano pleitea contra otro y lo hace ante los incrédulos. El contexto real de este versículo es que Pablo está enseñando que los cristianos de Corinto se estaban echando a juicio unos a otros en los tribunales comunes del pueblo. Y Pablo lo que está enseñando es que los cristianos no deberíamos echarnos a juicio unos a otros, sino que deberíamos de resolver nuestros pleitos dentro del contexto de la iglesia, precisamente para que no se hagan públicos los enfrentamientos entre cristianos. En este versículo que acabamos de leer, Pablo muestra que para él resulta negativamente sorprendente el que estos litigios se hagan en público, delante de los incrédulos. Así que yo os pregunto, ¿qué pensaría Pablo si viviera en nuestros días y viera que en las redes públicas los cristianos aireamos delante de los incrédulos, y muchas veces de mala manera, nuestras diferencias? Ahora, para terminar, vamos a leer lo que Jesús enseña en el Evangelio de Mateo, capítulo 18 y versículo 6. Porque en este versículo Jesús enseña la gravedad de lo que estamos haciendo en las redes sociales. Porque Jesús enseña la gravedad de lo que implica ser de tropiezo, y estamos siendo no ya un simple tropiezo, sino que estamos siendo a veces un obstáculo insalvable para los incrédulos o para los recién convertidos. Cuando ven las diferencias entre nosotros,
que nosotros mismos aireamos y fomentamos a bombo y platillo en las redes sociales, presumiendo de que somos los mejores teólogos, exégetas y hermenéuticos del mundo mundial. Así que vamos a ver la gravedad de hacer esto, de convertir las redes sociales en lugares de discusión. Y no me digáis, no, esto es simplemente un debate de opinión, porque no hay más que leer los comentarios. Pero aparte, hay muchos sitios donde debatir. Yo estoy de acuerdo, tú quieres, no estás de acuerdo conmigo en algún tema, puedes debatir conmigo, yo no me niego, yo debato con quien haga falta, pero en un lugar privado, no en un lugar público. Crea un blog, insisto, una web, un foro privado, donde tú admitas a los que no opinan como tú, para que podamos debatir, pero no hagas público el debate. Porque mirad lo que dice Jesús en Mateo 18:6. A cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que crean en mí, mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiera en lo profundo del mar. Solo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué le dirás al Señor cuando estés delante de Él y Él te muestre que tus comentarios, tus discusiones, tus descalificaciones, aireando tus diferencias con otros cristianos, han sido causa de que algunas personas se hayan ido al infierno? ¿Qué le dirás? Es que tenía que pelear por la verdad. Hemos sido llamados a ganar almas, no a discutir con otros cristianos. Y las redes sociales las podemos usar para dar testimonio, para anunciar el Evangelio de la gracia, no para discutir que si uno cree que somos predestinados o que otros creen que no somos predestinados. Eso al fin y al cabo no tiene demasiada importancia. ¿O crees quizás que los arminianos van a ir al infierno? Aquellos que creen que tenemos cierta responsabilidad en aceptar o no el mensaje del Evangelio. Yo sé que quizás algunos no entienden lo que estoy diciendo de calvinistas y arminianos. Y no es solamente este problema doctrinal, hay infinidad de problemas doctrinales que muchos se atreven a idear y a hacer público en las redes sociales, cuando eso debería de quedar en privado en nuestras diferencias. Porque esas discusiones y sobre todo esas descalificaciones pueden ser de piedra de tropiezo para muchos incrédulos y para muchos hermanos recién convertidos que no entiendan que dos cristianos tengan que descalificarse de esa manera. De verdad que muchas veces me pregunto, ¿dónde hemos dejado la ley del amor que Jesús nos mostró y que Pablo enseñó? Pablo enseñó que lo más importante es el amor y el amarnos los unos a los otros para que el mundo pueda creer. Insisto en que se pueden crear webs, blogs, chats o foros privados donde invitemos a los que no piensan como nosotros para intercambiar de manera respetuosa y amorosa nuestras diferencias, sin descalificarnos ni menospreciar a los demás, dado que nadie somos poseedores de la verdad absoluta. Y quiero de nuevo haceros pensar un poco, si llevamos tantos siglos de cristianismo en la que han habido teólogos sinceros en todos los bandos que nos podamos imaginar y no han sido capaces ellos de ponerse de acuerdo, nosotros no vamos a llegar a ponernos de acuerdo. Por tanto, respetemos nuestras diferencias, no nos descalifiquemos los unos a los otros, sino amémonos. Porque sinceramente te digo, ¿tú crees que el que no piensa como tú en ciertos temas se va a ir al infierno? No somos salvos por gracia. Y si vamos a estar en el cielo toda la eternidad juntos, ¿qué
¿Qué pasa? Que en medio de la Nueva Jerusalén Dios edificará un muro infranqueable para poner a unos a un lado y a otros a otro. Si esto fuera así, pobre ciudad de la Nueva Jerusalén, porque no habría compartimentos suficientes para todos los grupos y grupúsculos de cristianos que habemos en el mundo. Así que si nos vamos a tener que soportar toda la eternidad, empecemos aquí en la tierra y amémonos de verdad. Que Dios te bendiga. Y si alguien que me está escuchando todavía no pertenece a la mayor y a la mejor, a pesar de todas las discusiones, a la mejor y mayor red social, que es la iglesia, porque no le ha entregado todavía su corazón a Jesús, este es un buen momento para que puedas unirte a esta red social. Porque tu destino eterno depende de que te unas a la red social, que es conocida como la Iglesia Universal, formada por todos aquellos que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón. Así que si te quieres unir a esta red social, te invito a que repitas la oración que voy a hacer. Cierra por unos momentos tus ojos y vamos a orar. Señor y Padre Celestial, queremos darte las gracias un día más por permitirnos estar aquí reunidos. Y te damos las gracias porque un día pudimos escuchar tu voz. Y yo te pido, Señor, que hoy, Señor, tantas personas que nos escuchen este mensaje puedan escuchar tu voz y puedan ser tocados por el poder de tu amor. Oh Dios, yo te pido ahora, Señor, que todos aquellos que quieren pertenecer a la iglesia, tu Espíritu los guíe para hacer esta oración. Yo reconozco, Señor, mis pecados. Reconozco, Señor, mi necesidad de volverme a ti. Reconozco, Señor, que he vivido de espaldas a tu voluntad y por eso te pido perdón. Te pido que perdones todos mis pecados, que entres en mi corazón, que me limpies y que quites de mí todo lo que no te agrada. Yo te pido, Señor Jesús, que de hoy en adelante tú seas el Rey y el Señor de mi vida. Oh Dios, que yo pueda de verdad cumplir tus planes y tus propósitos en el nombre de Jesús. Si has hecho la oración, quiero invitarte a que busques una iglesia donde se predique de verdad el Evangelio, sin tradiciones humanas, sino el Evangelio escrito en la palabra. Que te unas a ellos, porque tenemos que ser miembros del cuerpo. Como hemos visto, la iglesia era una red social, porque se vivían en la mayor cantidad de tiempo posible juntos, compartiendo todo juntos. Así que necesitamos ser miembros los unos de los otros. Y si no has hecho la oración, quiero recordarte que nadie somos dueños de nuestra vida. No sabemos si quizás mañana sea demasiado tarde o dentro de 5 minutos sea demasiado tarde. Así que toma la decisión de, metido en tu habitación, haz una oración invitando a Jesús a entrar en tu corazón. Un fuerte abrazo para todos vosotros, los que estáis aquí y los que nos veis por internet. Ya sabéis que si quieren contactar con nosotros, pueden venir a la calle Río Junca, número 19 bajo, del barrio de los Dolores de Cartagena, los domingos a las 11 de la mañana. Aunque quiero avisarte que este domingo que viene no tendremos culto presencial, así que en el Facebook de la iglesia donde nos estás siguiendo pondré un enlace para que te puedas unir al culto de la iglesia del puerto de Sagunto, pero el resto de domingos estaremos aquí y siempre que vayamos a faltar os lo avisaremos. También puedes contactar conmigo a través del teléfono que figura en esta página de Facebook de la iglesia Génesis, o puedes visitar nuestra web, que es iglesiagenesis.jindofree.com.
Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, todo junto, sin acentos, sin mayúsculas. .Jindofried, deletreado JIMDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte y que tengas una semana muy bendecida en el nombre del Señor.